tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlos, bienvenidos. Nosotros seguimos acá, como siempre, en el puesto del deber, trabajando con el objetivo de que, claro, podamos hacer análisis, reflexiones, podamos llevar hasta su hogar no solamente la información, que a veces la recibimos como un balde de agua, sino el desmenuzarla, el tratar de comprenderla, el verla desde sus diferentes facetas, perfiles y matices, porque las verdades no son unas, siempre hay verdades matizadas y aristas de cada situación. El día de hoy vamos a hablar con un periodista y un politólogo. Ambos nos van a ayudar a entender desde su percepción los diferentes temas coyunturales que estamos viviendo en Bolivia. Doy por orden de llegada la más cordial bienvenida a un amigo de siempre, politólogo, pero en este momento en función de la concejalía del MAS en la ciudad de La Paz. Bienvenido, mi estimado Marcelo Silva, ¿cómo estás? Verónica, qué gusto, de verdad, para mí siempre un privilegio, un gusto saludarte, Antonio, de verdad. Muchas gracias. Aquí te voy a tener como politólogo, sin embargo, tú tienes en este momento una presencia política, una representación política que me imagino que también nos va a ayudar a entender algunos puntos desde esa percepción. Antonio Vargas, periodista, un hombre que constantemente está en los medios aportando con su punto de vista y su lectura de la realidad. Qué gusto tenerte. ¿Cómo estás, Antonio? Muchísimas gracias por la invitación, Verónica. Un gusto saludarte, Marcelo. Un cordial saludo a todos los televidentes. Bueno, pues quiero arrancar con algunos temas que son fundamentales y que no podemos dejar de tocarlos. Uno de ellos es el hecho de que ayer aproximadamente 3.000 trabajadores de la Caja Nacional de Salud han tomado las calles de la ciudad de La Paz. Y aunque mientras en ese instante que caminaban nosotros debatíamos aquí con la cabeza del sector y con los trabajadores de base, no deja de ser relevante el tema, aunque están ahora en un cuarto intermedio. Vamos a ver la nota. Hemos ingresado a la huelga general indefinida. Los trabajadores estamos concentrados en más de 3.000 trabajadores acá en la ciudad de La Paz. Han llegado del interior a sumarse a estas medidas y obviamente también esperando que de una vez la ministra se capacite y pueda sacar a este gerente que está haciendo quedar mal y está haciendo pelear al gobierno contra los trabajadores. Bueno, tenemos todavía esta tarde un ampliado nacional. Ahí vamos a definir con los secretarios generales las medidas a asumir, porque los días siguientes tenemos otras estrategias ya de lucha. No, están llegando aquí a más de 1.000 trabajadores. Hoy día también se ha reportado la presencia de los compañeros de Cochabamba, Montero, Yacuiba, pero obviamente se trata de que no sea más gente, sino de que se solucione de una vez el problema. La conciencia de los trabajadores de la Caja va a ser seguir en las calles, pero nosotros queremos que de una vez se solucione este conflicto, porque obviamente la ministra está perjudicando al sistema de seguridad social y en este caso a los asegurados. Todavía nosotros estamos esperando la respuesta del gobierno, que hasta la fecha no hay. Pero obviamente esta tarde ya los secretarios generales van a asumir algunas posiciones para mañana, pasado y los demás días. Ahí está, eso fue lo que sucedió el día de ayer. Vamos a ver, Marcelo, politólogo, salmantino, así nos decían, ¿no? De nuestra alma mater maravillosa Salamanca, donde hicimos el doctorado, procesos políticos contemporáneos, así se llamaba. Nuestro querido profesor Manuel Alcántara. Con Manuel Alcántara y todos esos docentes que nos iluminaron, sin duda, aunque también nosotros le llevábamos buenos insumos como latinoamericanos. Para ti, ¿qué es lo que está sucediendo con el tema de la Caja? Me temo que nada al final. Nada. Uy. Eso es grave. Porque me temo que el problema va a ser resuelto otra vez bajo la luz de la conveniencia coyuntural. Eso significa que probablemente el gerente de la Caja tenga los días contados, las horas contadas, y probablemente no exista tampoco la reestructuración que todos clamamos que exista en la Caja. Y las auditorías que de pronto son lo más importante en este instante. Claro, lo que pasa es de que a veces creemos que las instancias corporativas son solamente las que funcionan en movimientos sociales, organizaciones sociales, etcétera. No nos olvidemos que hay instancias corporativas también en gremios profesionales, ¿no? Muy importantes. El caso de los médicos. Claro que sí. Caramba, que los médicos son, por ejemplo, el gremio profesional que le ha dado más conflictos, o por lo menos un conflicto de más larga duración al gobierno en la historia del gobierno, en estos 11 años. Antes eran los maestros, ¿no? Claro. Ahora son Imagínate, casi 52 días de conflicto.
¿no? Y el gobierno tuvo que doblar el brazo en el tema de las horas de trabajo. horas de trabajo. Entonces ahora claro tienes que ahí sí. un grupo que indudablemente tiene beneficios. La Caja Nacional de Salud tiene cuestiones que tú no logras entender. Por ejemplo, tiene más administrativos que médicos. Y ese es un elemento completamente irracional a lo que significa eficiencia, eficacia en la atención de salud, ¿no? Es decir, la secretaria no te va a dar una atención en salud, ¿no? Y tienes carencia, por ejemplo, en ítems de especialidades increíbles. Por ejemplo, el tema de los niños con cáncer, ¿no? Que no tenían una persona especialista en el tema, han tenido que sacar una convocatoria para que venga un especialista de la Argentina, algo por el estilo. ¿no? O sea, hay cosas que realmente son preocupantes. Pero lamentablemente, la lucha de una reestructuración que quiso hacer el gobierno, habrá que ver también bajo qué fundamentos. Nunca conocimos, por ejemplo, el proyecto del seguro universal. No lo hemos conocido, no sabemos los detalles, no sabemos las características. Los funcionarios de la Caja, los que ahora están en el conflicto, dicen que ese es el leitmotiv básico para que exista este tema. Lo cual la ministra ha desdicho. Claro, también, la ¿no es ministra ha cierto? dicho que eso no existe, Que no existe, que lo que único no que se se está busca es luchar contra la corrupción y hacer las O auditorías. sea, tú no le ves un final feliz a este conflicto. Yo creo que la necesidad, la paz coyuntural, es decir, mantener tus intereses gremiales, corporativos, tu estabilidad laboral, tus privilegios como funcionario ahí dentro de la Caja. No se va a soltar. Y por el otro lado, no enfrentarte con un grupo corporativo que también es muy importante, creo que va a ser de que al final termine en que se vaya el gerente y las auditorías queden enterradas. Muy bien. ¿Es similar tu punto de vista? ¿Crees que este problema endémico de la Caja que ya viene de cuántos y cuántos años atrás no va a lograr resolverse? ¿Cuáles son los intereses? Bueno, un comentario. Si bien los médicos están sosteniendo una lucha relativamente larga con el gobierno, yo creo que el grupo profesional que tiene una lucha permanente desde que don Evo Morales es presidente son los periodistas, ¿no? Eso es, siempre ha estado o atacando a los periodistas o atacando a los médicos. No en ese orden precisamente, pero bueno, por lo creo menos que no nos han traído periodistas cubanos. Por lo menos. Más bien que no. Bueno, yo te diría que habría que investigar, habría que ver. Pero de todas maneras, al punto. Yo quisiera que desagreguemos los elementos del problema para comprenderlo mejor. A ver. Hay un elemento que es fundamental. Se ha notado que Evo Morales, por lo menos el gobierno de Evo Morales, tiene un problema en gestión gubernamental. ¿Ya? La gestión gubernamental de este gobierno no precisamente ha sido exitosa, y no solo en el tema salud, pero veamos el tema salud. El tema salud requiere, sobre todas las cosas, de presupuesto. Naturalmente, el presupuesto que destinamos como país a la salud no es el adecuado. Es en este sentido que no existe infraestructura. No existe infraestructura como para aguantar la propuesta gubernamental de universalizar el seguro de salud. Es en este sentido que naturalmente, desde la perspectiva de los médicos, este punto yo creo que tiene muchísima lógica. No existe la capacidad como para poder absorber a todas aquellas personas que pudieran necesitar un seguro médico gratuito. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el prebendalismo que se maneja sobre todas las cosas respecto de los grupos de poder que favorecen al partido gobernante dándole su apoyo, en este caso algunos sectores de la COP, incluso algunos médicos que naturalmente echan por la borda un punto que es fundamental para la arquitectura de cualquier institución, la meritocracia. Sí, es en este sentido que naturalmente uno de los puntos de contacto más importantes que hay es el no beneplácito respecto del nombramiento del gerente, que naturalmente sostienen hubiera sido a dedo. Ese es el segundo elemento. Un tercer elemento, no menos importante, es la coyuntura política. La coyuntura política en este momento apunta desde los primeros días de enero a relanzar y colocar en la agenda de medios y en la agenda política y en la agenda de la opinión pública el tema de la reelección. Por lo tanto, el gobierno está frente a un problema que pudiera estallarle en las manos. Creo que esto va a ceder por la línea de menor presión. ¿Cuál es la línea de menor presión? A ver. La línea de menor presión es una negociación que naturalmente no va a dejar satisfechas a las partes, pero que por lo menos va a dar la impresión
de haber aligerado un tanto la presión que existe en este momento respecto del sistema político. Bueno, como muchos de los conflictos, ¿no es cierto? Es sí. ponerles paños fríos, pero no resolverlos del todo. Así es. Bueno, el día de ayer, el diputado por Cochabamba, Balda, su nombre completo es Ademar Balda, ha dicho que la caja en realidad solamente es un reducto para tener un cuoteo sindical. Vamos a escucharlo, por favor, y luego reflexionar sobre sus apreciaciones. Bueno, primero hay que manifestar nuestro total repudio y rechazo a esta medida que atenta primero en contra de la salud, en contra de la vida y que genera un perjuicio a todos los afiliados y aportantes de la Caja Nacional de Salud. Hay que rechazar este tipo de actitudes, pero en el fondo lo que realiza el cuoteo sindical de la Caja Nacional de Salud es querer ocultar la verdadera crisis estructural que existe en esta institución. Personas que tienen que hacer cola desde las 2, 3 de la mañana y que ni siquiera son atendidas en el día, las reprograman para 2, 3 meses posterior y cuando son atendidas, después de tener esta consulta, apenas le recetan un paracetamol. Esa es la verdadera crisis estructural de la Caja Nacional de Salud y que obviamente, como no quieren discutir el tema de fondo, se aferran a la designación de un gerente que más allá de todo, que ni siquiera ha ejercido todavía su gerencia, reitero, en el fondo quieren generar una cortina de humo para que la población que sufre la mala atención, una atención que no tiene calidez, ni mucho menos una atención inmediata, es, reitero, lo que quieren ocultar y en el fondo es lo que en realidad deberíamos cuestionar. El tema no pasa por la persona, el tema pasa por una reestructuración y esta reestructuración de la Caja Nacional de Salud es a lo que en el fondo se oponen los sindicatos fundamentalmente que han prácticamente cooptado y prácticamente cuoteado lo que significa los cargos dentro de la Caja Nacional de Salud. Por ende es importante que la sociedad se manifieste, que se pronuncie en contra de este tipo de acciones. Lo que pasa es que en el fondo estamos pues entre la espada y la pared, ¿no? O se cuotean los sindicatos o se cuotean los políticos. Desgraciadamente así es como vivimos. Bueno, este es un mal endémico de la caja, ¿no? Así No lo es decía yo. histórico, Sí, es sin histórico, duda. es histórico. Es decir, lamentablemente se ha convertido en un botín sindical, en un botín político en su determinado momento. ¿Te acuerdas la importancia que tenía, por ejemplo, en otrora la designación del ministro de Salud, precisamente por Para la que cuota pueda que iba a mover, tener dentro de claro que la sí. caja? Es que hay una diferencia quanti quali, ¿no? Uno, el hecho de la posibilidad de el número de ítems que puedes manejar ahí, ¿no? Es importante, es grande. Tienes una institución a nivel nacional, tienes una institución de mucho poder. Pero el segundo elemento que te induce realmente es el tema de la estabilidad laboral y eso te hace indudablemente tener un gremio muy fuerte, ¿no? Que a veces soporta ciertos vicios de estructura, ¿no? Claro, tienes antigüedad, tienes inamovilidad, no estás con la Ley General del Trabajo, estás bajo la Ley General del Trabajo, no estás bajo el Estatuto del Funcionario Público, como por ejemplo cualquier otro funcionario público, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace realmente que tengas clanes, hasta yo diría, bastante viejos. Bueno, pero eso es institucionalización, se supone, ¿no es cierto? No necesariamente, no Porque necesariamente. a eso es a lo que apuntan por lo general. Institucionalización, ok, de acuerdo, vamos a institucionalizar, pero de pronto se empiezan a formar estas camarillas, estos grupos, si es que entiendo cuál es tu concepto. No, lo que pasa es que institucionalización tiene un elemento que Antonio lo mencionaba como elemento central, meritocracia. Esa es la base de la institucionalización. Pero si tú le das un ítem permanente y además forever a una persona que no tiene ni la más mínima capacidad, pero además es tu compadre de partido político, o es el que te aporta tu sindicato, o es el que establece, o el que te va a garantizar tu propia estructura de sobrevivencia, estás corrompiendo toda una institución. Y es lo que ha pasado con la caja muchísimos, pero muchísimos años. O sea, ese es el diagnóstico. coincides con las apreciaciones del diputado. Bueno, hay un coteo sí, sindical. y lamentablemente es difícil. El gobierno no ha podido. Creo que ha habido un penetrar, intento ahora, ¿no? pero no se puede tomar. Es como Cotel, ¿no? Claro, Hay una no vas a poder fortaleza. ponerle el cascabel al gato, porque Difícil, tienes ahí ok. muchos, pero muchos intereses. ¿Coincides? ¿Hay realmente clanes, hay un coteo sindical? Creo yo que el prebendalismo, vale decir la asignación de una fuente de trabajo respecto de si es amigo o enemigo, si te apoya o te rechaza, no solamente es de la caja. ¿No? La Universidad Mayor de San Andrés es otro lugar donde se maneja de la misma forma.
y me imagino que muchísimas otras instituciones también. Lo que sostiene una estructura como la Caja Nacional de Salud es naturalmente la economía que la respalda. Es en este sentido que una fuente de trabajo se convierte pues en un motivo muy importante como para poder presionar al gobierno. Y también por este mismo motivo es que la salud económica del país no debe estar tan bien, porque los bolivianos nos estamos peleando por pegas. ¿Qué quiere decir esto? Que las universidades y las instituciones de educación superior están lanzando al mercado un mayor número de personas que las que el propio sistema económico puede captar. Claro que sí. Y es en este sentido que se da naturalmente la imperiosa necesidad de comer. Y cuando uno tiene esa necesidad, ¿no es cierto? Esa necesidad, mala costumbre. Por supuesto, claro que ocurre el cuoteo, por supuesto que hay el prebendalismo y se maneja además como un mecanismo de chantaje, tal cual lo decía el diputado. Sin embargo, habría que hacer un análisis más profundo y no quedar solamente en la superficialidad de la caja, pues la caja está inscrita en toda una estructura que depende del Ministerio de Salud. Y que en este momento está siendo de repente uno de los elementos que genera conflicto, pero quién sabe luego se vayan destapando muchísimos más. Bueno, como yo les había pedido, por favor quisiera que hablemos hoy de varios temas, no me quiero circunscribir a uno solamente, hemos escuchado el diagnóstico que ustedes han hecho en el tema de la caja, pero también hay otros que hacen a los bolivianos y justamente anclándome en tu último concepto, el hecho de que no existe trabajo en Bolivia, desgraciadamente, lo que nos prometió un día Gonzalo Sánchez de Lozada no se dio, nuestra gente está en las calles, son cuentapropistas, como los llamaba mi padre, son artesanos, en fin, comerciantes, contrabandistas, no hay trabajo. Y eso hace pues que nuestros bolivianos se trasladen a otros países, como por ejemplo la Argentina. Las estadísticas dicen que tenemos más de 1.200.000 allá, 200 bolivianos. Imagínese, o sea, la paz y media allá en la Argentina, y sí, quienes lo hemos visto, los hay calles, barrios íntegros de bolivianos. Mercados, es impresionante, una calle entera larguísima, donde encuentras cuñapés, pucacapas, locoto, cosas que, o sea, tienes que viajar hasta Sucre para comprar, te puedes comprar en esa calle. Yo me he traído cosas de ahí, que bueno, de Tarija, Membrillo, pues en fin, una cosa impresionante, pero bueno. Hemos tenido la presencia de una comisión producto de un decreto migratorio que ajustaba algunas situaciones y de comentarios de parlamentarios argentinos que decían que el narcotráfico era el que estaba llevado por los bolivianos, dañando un poco nuestra presencia como trabajadores. Y estuvo allá la comisión y el gringo González, como todos lo conocemos, ha informado que se ha acordado con la ministra que había vertido esas declaraciones un poquito desubicadas, que, bueno, vamos a escucharlo por favor, porque esas son las declaraciones que él tiene, según dicen, buenas noticias. A ver. Tal como habíamos acordado esta mañana con la ministra Bullrich, se ha decidido formar para los próximos días, seguramente 2 semanas, espero que no sea más, una mesa de trabajo técnica donde se va a hacer un análisis, ¿no es cierto?, muy profundo y bueno, allí se determinará, se verá finalmente cómo queda el tema. Nosotros ya hemos hecho nuestra exposición, hemos recogido las preocupaciones de nuestros compatriotas, hemos hecho una interpretación jurídica también nosotros y bueno, en ese contexto esperemos pronto tener esa mesa en la que puedan absolverse las dudas, las inquietudes que nos han generado estos tramos del proyecto, del decreto del presidente. Nosotros habíamos sugerido que pudiera ser el ministro Romero junto con nuestra directora de Migraciones. Ellos han recomendado que en esa mesa también podría ser interesante que participe el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Está abierto, eso seguramente lo van a ir viendo más adelante y yo creo que sería bueno que ese tema se aborde, digamos, no más tarde de los próximos 15 días, esa sería una recomendación, eso lo verán sin duda los que van a protagonizar este espacio. Bueno, hemos tenido la posibilidad de hablar con autoridades argentinas, hemos hecho conocer a las altas autoridades argentinas nuestras observaciones, a partir de eso creo que es un punto positivo. Ellos han manifestado su interés de poder generar este espacio en el que se avance, eso también nos parece positivo y bueno, estaremos atentos, no vemos que haya una perspectiva como para que la colectiva boliviana deba empezar a preocuparse o inquietarse, esa es
la tranquilidad que han pretendido transmitirnos las autoridades argentinas, y creemos que a partir de los resultados que pueda dejar esta mesa técnica se va a poder garantizar ya la más absoluta tranquilidad para todos. Bueno, ahí está, nuestro actual presidente del Senado nos dice que la presencia de esta comisión ha sido absolutamente positiva y que de alguna manera se ha podido esclarecer algunas declaraciones no muy oportunas. ¿O tú estás de acuerdo con lo que dijo la ministra Bullrich, ¿no es cierto? Patricia Bullrich. Bullrich, sí, estos cauchos con sus apellidos. Estos inmigrantes, a ver, ¿qué tal De suena ahí eso? partiremos, ¿no? ¿Verdad? Estos inmigrantes. Buenos Aires o sea, y Argentina, puro italiano, puro irlandés, Alemán. Exactamente, gringo, ¿no? y todos estos apellidos raros. Hasta Tinelli, a ver, díganme de dónde es. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, tengo dos pareceres. El primero, que me parece interesante que haya ido una comisión boliviana a reunirse con la ministra de Seguridad. Bullrich es ministra de Seguridad. Naturalmente me hubiera gustado que la comisión sea de mucho más alto nivel, vale decir, de la Cancillería boliviana a la Cancillería argentina. Bueno, pero un presidente del Senado es un Sí. altísimo nivel, es el tercer Sí, hombre del me Estado, parece, ¿no? pero sin embargo, este tipo de negociaciones no se toca a nivel de los poderes legislativos, sino más bien la primera puerta que debe tocarse es precisamente la de la Cancillería, porque para eso está Cancillería. Y debería haber sido nuestro embajador quien asuma primero el tema de la agenda y quien lo coloque en la agenda del presidente Macri. Pero el hecho de que hayan ido a visitar a la ministra, una comisión de ese nivel, porque un senador es superior en jerarquía a una ministra, me parece que también ha debido asustarse la señora y un poco replantear lo que había dicho, ¿no? Yo creo que los argentinos no se asustan fácilmente, no te olvides que los argentinos han estado en guerra con el otrora imperio más grande del mundo y no se han asustado. Su ego no les permite, ¿no es cierto? ¿no? No, si se caen de su ego se matarían todos. Altísimo. Es en este sentido que la Cancillería de Macri es bastante ríspida y me parece que ha actuado de manera bastante tolerante al no desautorizarlo al gringo González. Si hubiera sido el canciller de la Argentina, lo primero que hubiera hecho es desautorizar la visita de esa ¿Y no comisión. recibirlos? Por supuesto. Decir, no, este tema se va a tocar por los canales diplomáticos correspondientes y punto. Pero eso ya es ¿no? iniciar una agresión, No, digamos, con el país no, vecino, no es, más no allá es de una respetar agresión, los protocolos. Porque exactamente lo mismo ha hecho los Estados Unidos en muchísimas ocasiones cuando pretendidamente hemos tratado de mandar comisiones. Y es el derecho. Ahí radica la soberanía de los pueblos. Y las ¿no es cierto? Y las jerarquías. Correcto. ¿No? Bueno, ese es un punto. El otro punto es el siguiente. La Argentina está manejando esto desde dos puntas. La primera como un tema de seguridad nacional que tiene que ver con la seguridad ciudadana y la segunda como un tema económico. ¿Por qué? Porque los bolivianos que van no van precisamente de turistas, sino van a trabajar. Es en este sentido que quitan fuentes de trabajo a los que han nacido en ese país, que son los argentinos. Por lo tanto, el hecho de decir que los bolivianos que van, pues van al narcotráfico o van a robar autos o van a hacer otra cosa, en realidad está enmascarando también un problema económico en la Argentina, que no lo dicen de frente, Macri no lo va a decir nunca, pero están guardando sus fuentes de trabajo para los propios argentinos que ya están en las calles pidiendo mejores condiciones de vida. Naturalmente, nosotros como país debemos asumir aquello y lo que deberíamos hacer, en primer lugar, desmentir ese calificativo tan horroroso de que todos los bolivianos que vamos a la Argentina o somos narcos o somos robapartes de autos, ¿no es cierto? Eso absolutamente no. Y creo que es importante también que nosotros en este momento, si ya estamos observando la paja en el ojo ajeno, veamos la que tenemos en el nuestro. ¿Acaso no hemos hecho nosotros lo mismo con los peruanos? ¿Acaso el peruano no era sinónimo de maleante, de atracador? Pero no se le han cerrado las fronteras. No se le han pero cerrado. no se ha generado un decreto sí, que de alguna manera pero es una obligue a aquello. estigmatización. Y naturalmente, más allá del decreto, Cierto. viene el estigma que se le puede colocar a cualquier ciudadano. Naturalmente, plena solidaridad con los hermanos bolivianos que están en la Argentina. Sin embargo, creo que la Cancillería, y este debería ser el estreno de nuestro canciller,
debería manejar esto con muchísimo más cuidado y con muchísima más habilidad. Que ha tenido ya una reunión, Guanacuni ha tenido con el embajador de la Argentina, que definitivamente no estaba muy de acuerdo, Lo ¿no? postergó para 15 días. En 15 días se va a volver a reunir esta comisión. Sí. Y eso naturalmente no es muy buen indicio que digamos. Sin duda. ¿no? Ahora, también yo hago una reflexión en el tema de la xenofobia. La xenofobia ha sido más bien un tema social, no ha sido tanto un tema estatal, porque si no hubieran habido acciones que lleven a poner frenos a eso. Sin embargo, no hemos dejado de hacerlo. Eso es definitivamente real. ¿Qué dices tú, por favor? A ver, sobre veremos, el tema? Sí. veremos la óptica política. Correcto. ¿no? Veremos la óptica política. Primero, evidentemente, Macri sostiene un discurso que va a tener su consecuencia económica, como dice Antonio, pero también tiene su consecuencia política. Aunque no me creas, los discursos anti-migración son discursos que tienen su favorabilidad política. Pregúntale a Trump, ¿verdad? Todo el mundo cree que en Estados Unidos todo el mundo lo odia a Donald Trump. No es verdad. Definitivamente. El discurso anti-inmigración, el discurso xenófobo, tiene nomás sus adeptos. Y en algunos lugares, mira, ayer leía La Nación y se hizo ya una encuestita, ¿no? Una percepción de opinión, y la mayoría de los argentinos está de acuerdo con la posición de Macri. No te olvides que es también responder a su electorado, porque en algún momento se Claro, había comprometido a ello, claro. lo mismo que Trump, ¿no es cierto? Y es muy importante generarte estos discursos de Trump, de Macri, más allá de la efectividad que puedan tener o de lo grotesco que pueda parecer, para ganar un poco de popularidad interna. No te olvides que estos son populismos de derecha. Correcto, así es, ¿Verdad? muy bien. Son populismos de derecha, y como populista de derecha lo que tienes que hacer es confrontar, ser polémico, no puedes ser institucional, tienes que generar roncha, tienes que generar declaraciones que te levanten Aunque el después tapete. no funcione como ha Aunque no sucedido funcionen. con lo de Trump, Exactamente. un juez inmediatamente lo ha bloqueado, pero no importa, él ya Listo. lo ha hecho, Ya, ha cumplido ya con ganó su el electorado. protagonismo, ya cumplió con su electorado, ya estuvo en la opinión pública, ya generó agenda mediática. Eso es lo que necesita un gobierno populista. Esa es una óptica, ¿no? La óptica que mueve a la Argentina, que yo creo que no debes descuidar. No te olvides que Macri tiene índices bajos de popularidad, y creo que esto de alguna manera le ha subido, tal vez no en lo que se espera, pero le ha subido un poquitito en el ámbito de la popularidad. Segundo elemento, yo soy más taxativo en el elemento del resultado de la comisión, te cuento. A ver. Porque la ministra ha sido clara, vamos a seguir con la ley, y luego vamos en la próxima reunión técnica informarles sobre los detalles del decreto. Ni más ni menos. Eso significa Ya ahorita. ¿no? ¿Verdad? Ya, ahorita. Bienvenido. Pero la importancia simbólica de la presencia de la comisión, no nos olvidemos que muchas veces, y le ha dado resultado al gobierno, hacer política interna con temas de política exterior. Eso es también un elemento muy importante. Yo me imagino ese electorado argentino, lo veremos bajo esa óptica, electorado boliviano en la Argentina, ¿no? Sí. Que te vaya una comisión y que después de mucho tiempo una comisión se preocupe, igual que el caso de Chile, ¿no? Una comisión va y se preocupa de decir, oye, ¿cómo estás viviendo? ¿Cuáles son las vulneraciones? Aunque no tenga resultado, simbólicamente y políticamente es muy importante, porque nunca supo eso tampoco. No sé si me dejo entender. Habría que decirle un poquito que haga Peña Nieto algo parecido con los mexicanos de allá en claro, Estados Unidos, ¿verdad? Pero cuando están sufriendo de que no tienen ningún tipo de ¿Te respaldo. ubicas? Entonces esa es la lógica, tiene un impacto político muy importante ante un sector vulnerable. Sabemos cómo viven nuestros compañeros en Argentina, que de repente ven una comisión nada menos ni nada más presidida por el presidente del Senado, que ha ido y se ha preocupado, aunque los resultados sean esmirrios o sean poco y también, aunque esa es una visión altamente romántica, aunque coincido con ella, no te olvides también que puede ser absolutamente contraria a la reacción y la gente actuar más agresiva, como está sucediendo en este momento en Chile con nuestros compatriotas, donde son todavía más violentos con ellos, más agresivos con nuestros compatriotas, porque bueno, a veces el ver que no están solos genera inclusive mayor. Sí, pero hay un detalle de diferencia, y bien que lo tocas. Este tema se va a ablandar definitivamente, como debería ser entre dos presidentes de las mismas características políticas, en medio de un estadio y de un partido de fútbol.
¿verdad? Es decir, dos hombres, claro, seres ¿verdad? humanos. Claro, ahí, ¿verdad? En el ver. clásico Boca River, seguramente estas asperezas terminarán de limarse. Pero además, yo no descartaría, perdón, Vero, y ahí te paso, también los planes políticos que pueda tener Macri. Sin duda. No te olvidas que es la ley, el decreto establece también la carnetización inmediata de los inmigrantes, que tiene efectos electorales. O sea, lo van a resolver en un partido político. Ya ve por qué las mujeres deberíamos manejar el planeta, un partido de fútbol. Por eso deberíamos manejar el planeta. Ya volvemos, una pausa. A la vuelta vamos a hablar del Museo de Don Evo Morales, del 21F que se viene, dice que se llama el Día de la Mentira, y también vamos a hablar de algunas declaraciones de que luego del presidente Evo Morales realmente se pondría muy difícil la situación, según Gabriela Montañez. Ya volvemos.